Bueno, este pasado fin de semana ya acabé de leer la tercera novela secreta de Brandon Sanderson, novela de la que ya conté algunas cosas y de la que comenté algunos detalles de los avances de esos 7 primeros capítulos que Brandon Sanderson publicó en su web, que si no has visto te dejo el vídeo por aquí arriba. En este vídeo pretendo dar mi opinión de la novela después de haberla leído a modo de reseña, primero sin spoilers, comentando algunos aspectos generales del libro, además de mi recomendación de cuándo poder leerlo si aún no estás al día con la lectura del Cosmere, para ya finalmente entrar a comentar algunas cosas con spoilers, momento que ya avisaré para que puedas dejar el vídeo ahí si no has leído el libro aún. Así que sin más dilación, vamos con la intro y comenzamos. Saltamundos del Cosmere, bienvenidos a Bruma y Tormenta. Comenzamos esta primera parte, primero sin spoilers, ni de la trama, ni del mundo que aquí nos presenta Brandon Sanderson. Pero antes de entrar en el libro en sí, debo hacer una mención especial a la edición del libro. Es una edición ilustrada muy bonita, como lo están siendo todas las ediciones de todos los proyectos secretos. Hubo una queja en su momento por la portada, ya que habían simplificado los colores respecto a la portada original de la edición electrónica, como podéis ver, pero es un cambio que también se había trasladado a la edición física original y entiendo que el motivo es simplemente el de ahorrar costes y simplificar la producción. Las ilustraciones han sido realizadas por la ilustradora Aliyah Chen, que actualmente trabaja como artista para Riot Games y ha trabajado para estudios como Netflix o Pixar. Y viendo su trabajo, además de parecerme preciosas las ilustraciones para este libro concreto, creo que personalmente su estilo va muy en consonancia y encaja perfectamente con la ambientación de esta historia en concreto. Esta novela se trata de un libro independiente y autoconclusivo, del que dudo que en el futuro haya algún tipo de continuación. Pertenece al Cosmere, como ya he dicho antes, y a grandes rasgos el libro me ha gustado mucho. Más que trenza, pues para mí son muy diferentes y de cada uno destacaría cosas distintas, pero si tengo que colocarlos en una escala, diría que sí, más que trenza. Aunque quizá sea porque este lo tengo más reciente y tengo muy presentes las emociones que me ha causado, pero en este libro, llegado el punto, me ha sido imposible despegarme de él, queriendo saber más y más. Sin embargo, en trenza me pareció un viaje literal muy bonito y que disfruté mucho por ello, pero no me atrapó tanto ni me generó tantas intrigas. Este libro llega a un punto que incluso casi quiere convertirse en un thriller, algo que me gusta mucho. Supongo que quizá hayáis leído o oído en alguna otra reseña o comentario que este libro es un romance. Para mí no lo es, se queda cerca en algunos momentos, pero creo que no podemos catalogarlo como un libro que solo vaya de eso, aunque está claro que el romance está ahí, pero para mí no es el tema principal. Luego con spoilers daré algunas pinceladas más sobre esto. Dice Brandon en la nota final del libro que su mujer siempre le anima a incluir más romances en sus novelas, y por lo que hemos visto hasta ahora es un terreno en el que Brandon no se sentía especialmente cómodo, y era algo por lo que Brandon Sanderson ha sido muy criticado a lo largo de los años, aunque personalmente si buscara romance no leería a Sanderson, me buscaría a otros autores o autoras. Aquí trabaja sobre ello y creo que el resultado ha sido muy bueno. No os esperéis nada empalagoso, nada más alejado de eso, es Brandon Sanderson, no hace esas cosas. Por eso digo que no es un romance, es una novela que contiene una historia muy bonita, que surge y que evoluciona de una forma muy natural, pero en la historia, la trama va por otro lado, aunque esto esté muy presente. Quizás algo a lo que personalmente le haya dado más importancia, pero me ha llamado mucho la atención la creación de mundos que se presenta aquí y el punto de desentrañar ciertos misterios sobre el mundo, los mundos que Brandon nos presenta. La construcción del mundo me ha parecido genial, muy original, y como ya apunté en el anterior vídeo, tiene toques de inspiración asiática, concretamente de la Corea tradicional y del Japón moderno, que seguramente vienen de la época que Brandon estuvo viviendo en Corea del Sur. Esto se nos presenta como siempre de la mano de sus protagonistas, dos protagonistas que tienen unos trabajos muy curiosos y a la vez muy importantes dentro del mundo que se nos presenta, que encajan a la perfección con ese world building específico que fuera de él no existirían. De hecho, como dice Brandon, no se ve demasiado en la fantasía y tenía ganas de experimentar desde que jugaba al videojuego Final Fantasy X, donde los dos personajes principales, Tidus y Yuna, uno juega un deporte de fantasía llamado Blitzball y la otra es una aprendiz invocadora de eones y magia blanca que se dedica a enviar a descansar a los espíritus de los muertos. Trabajos muy específicos dentro de su mundo. Como ya he comentado, de los 4 proyectos secretos que Brandon Sanderson está publicando en 2023, esta novela es una de las 3 que pertenecen al Cosmere. Y las 3, esto no es un spoiler, están narradas por Hoy, nuestro contador de historias favorito, con el que Brandon Sanderson está probando diferentes voces, diferentes formas de narrar para este personaje que tendrá en el futuro una gran importancia, ya que también será el narrador en primera persona de la saga Dragonsteel. Por tanto, algo que no puedo dejar de lado es comparar la voz narrativa de Hoy en esta novela con la que tenía en Trenza.
Para mí son muy diferentes y sin que esta me haya disgustado, personalmente me gustó mucho más la de Trenza. La voz en Trenza me sorprendió muchísimo en su momento, era un tono en el que no había visto escribir a Brandon y me sorprendió muy para bien. Era un tono fresco que encajaba totalmente con la historia e iba muy en consonancia con Hoyt. Aquí el tono cambia, es digamos más serio que en Trenza, más cercano al tono en el que suele escribir Brandon Sanderson, pero dejando hueco para esos chascarrillos llenos de referencias. Me ha gustado igualmente, pero en ese aspecto disfruté mucho más el tono que tenía Trenza de Esmeralda. En cuanto al ritmo de la novela, creo que es muy bueno. Como siempre, Brandon se toma su tiempo para presentar el mundo y colocarte las piezas en su sitio. La historia quizá avance despacio en su primera mitad, pero llega un momento en torno a la mitad y que se acentúa mucho en su último tercio, donde la Santa Mancha acelera y no puede soltar el libro. Hacia el final hay un montón de revelaciones relacionadas con el mundo que nos presenta, y a quien nos gusta todo esto relacionado con las curiosidades sobre los mundos del Cosmere, creo que en lo referente a este mundo en concreto hemos sido bastante bien servidos. Por tanto, como sucedió con Trenza, en este libro también tenemos muchas referencias a otros mundos del Cosmere, que tengo la intención de recopilar en un vídeo la semana que viene y que, si lo estás viendo más tarde, seguramente lo habré dejado aquí arriba en una tarjeta. Referencias que en algún caso son spoiler. Una es un spoiler muy evidente sobre un personaje que nos presenta en el epílogo de Juramentada, que no conoceremos bien hasta el ritmo de la guerra y que tiene su importancia por su relación con otro personaje. Por tanto, lo que recomendaría sería tener leído el Archivo de las Tormentas hasta el ritmo de la guerra incluido antes de comenzar Yumi y el pintor de pesadillas. El otro spoiler no es tan evidente si no has leído el ritmo de la guerra, pero igualmente hace referencia a un hecho de la trama que sucede en el epílogo. Por lo que si no has leído nada del Cosmere, creo que el libro es perfectamente disfrutable de forma independiente, sin ningún tipo de dato externo, aunque quizá todas esas referencias y algunos conceptos que no se explican hasta el final puedan descolocar un poco y sacarte de la historia. Así que ya es decisión de cada uno, con estos datos, decidir cuándo leerlo. En el orden que yo recomiendo leer el Cosmere, me reafirmo la recomendación que comenté de dejar los proyectos secretos para el final de lo que hasta ahora tenemos publicado, tanto para poderlos disfrutar conociendo las múltiples referencias, como por posibles pequeños spoilers que nos podamos encontrar, porque teniendo a Hoyt como narrador, a veces como en el caso de este libro, se le escapa alguna cosa. Y ahora sí, pongo el cartel de spoilers, ya que voy a comentar estos y otros temas más abiertamente y haré alguna referencia a la trama y en general al Cosmere. Aunque antes de nada quiero nombrar los pequeños cambios que he notado de los capítulos de los avances a los que finalmente hemos podido leer. Por un lado, un cambio en la traducción. Las Yoki Hijo, en la versión traducida, se llaman Yoki Aiho, que creo que en español funciona mucho mejor para los que no sabemos pronunciar coreano. También un detalle curioso es que en los avances en el mundo de Yumi se describe que el sol sale por el oeste, cosa que en la versión definitiva sale por el este. Además, también se han añadido unos cuantos comentarios de Hoyt que supongo que en su momento se suprimirían intencionadamente. No me he parado a comparar, tan solo son 3 detalles que noté mientras leía los primeros capítulos. Comenzando ya así por el repaso del libro, quiero empezar por Hoyt. Me hace gracia que al igual que en Trenza, a Hoyt le ha pasado algo en este momento, y me hizo mucha más gracia que Diseño lo usará de perchero. Por lo que hemos podido ver, creo que todos estamos de acuerdo en que Hoyt está contando la historia a gente de Rorschach, aunque no sabemos si lo hace en ese planeta. Pero además es gente familiarizada con el Cosmere y otros de sus mundos, ya que hace varias referencias a Scadrial, y en el vídeo donde recopilaré las referencias entraré un poco más en esto. Al igual que Trenza, esta historia sucede bastante en el futuro del Cosmere, ya que tenemos estaciones para viajar entre planetas y una de ellas se llama Hierro 7, así que quizá esto suceda durante, puede ser la cuarta era de Mistborn o incluso más adelante. Así pues, la historia está siendo contada todavía más en el futuro. Hoy nos cuenta que fue este planeta debido a que es un planeta en el que su esquirla ha sido astillada y al parecer está investigando algo sobre este tema. ¿Para qué? Como siempre, no tenemos ni idea de lo que está tramando. Sobre su voz narrativa, ya he comentado que me gustó más la que tenía Trenza del Mar Esmeralda, que me pareció mucho más fresca de leer y le pegaba muchísimo a Hoyt. Esta está bien, pero por comparación se me queda por debajo. Quizás sea el abuso de los paréntesis, donde las explicaciones no eran fluidas con la trama, sino una parte para contarte más, como si pararas a leer para entrar en la Coppermine a consultar algo. Eso me ha fallado un poco, al igual que la explicación final. Esa recopilación de datos, estoy hablando del principio del capítulo 39, a mí me pareció absolutamente innecesario cuando había quedado medianamente claro explicado en el 38 de una forma más natural. Me pareció como que el libro tenía que terminar y se había dejado cosas por explicar y aprovecha para contártelas ahí. Esta fue una de las pocas cosas que no me gustó para nada del libro, por no decir el único punto que realmente no me gustó. Y es curioso que en una reciente entrevista que le hicieron la gente de Seventeen Shard a Brandon Sanderson, habla sobre este tema explicando que tuvo lectores alfa y beta no Cosmere, que se vieron abrumados por el final, teniendo problemas incluso para entender algunas cosas, que eso lo entiendo. Como había trabajado mucho para tratar de encajar los dos mundos, quería que quedara claro. Y aunque reconoce que es algo torpe, dice que prefiere la torpeza a la versión anterior, donde necesitabas tener más conocimientos del Cosmere para entenderlo. Entiendo su postura, pero para mí queda extraña la forma en que está resuelto y me parece una forma demasiado poco trabajada para resolverlo. Para mí esta sería la única pega que tengo del libro.
Sobre la historia en sí me ha gustado mucho y destaco el hecho de tratar de aparentar que estábamos ante dos mundos totalmente diferentes y que luego todo estuviera perfectamente encajado para que fueran el mismo mundo. Lo he comentado antes, para mí la novela tiene un buen ritmo, tiene un buen inicio presentando los mundos de los dos protagonistas. En este caso tiene dos personajes principales que presentar, con dos mundos aparentemente completamente distintos que describir, con muchas particularidades cada uno, por lo que dedicar esos 7 capítulos, toda la primera parte del libro, me parece adecuado. De hecho, acaba con ese potente cliffhanger del espíritu pidiendo ayuda a Yumi y Pintor viajando a su mundo. A partir de ahí parece que van a suceder cosas en la historia, pero esta es la parte que se me hace más lenta. No pesada, porque la forma en la que se van conociendo los dos personajes y van descubriendo el mundo del otro me parece perfecta, pero quería saber más sobre esa trama de ayudar al espíritu de Yumi y no avanzamos nada. De hecho, el cliffhanger de la parte 1 se queda sin avanzar durante toda la parte 2. Vemos a dos protagonistas muy perdidos, como también lo estamos nosotros. Cuando empieza a haber algo relacionado con este tema es al final del capítulo 20, que ya estamos en el tercer capítulo de la parte 3, en torno a un 45% del libro, es decir, unas 180 páginas sin avanzar. Insisto en que no se me ha hecho pesado, pero reconozco que estaba empezando a perder un poco la paciencia cuando pasé a la parte 3. A partir de aquí ya se empieza a acelerar un poco y es en el final de esta parte, como por el capítulo 28, cuando ya no pude dejar de leer porque quería seguir sabiendo más. El final de la trama me gustó, de hecho hubiera estado contento con el final triste, digamos sin el final alternativo. Además nos había preparado para ello a lo largo del libro, incluso haciendo referencia explícitamente al hablar del final de una serie, que los finales tristes a veces eran los adecuados, aunque igualmente también vemos que la serie no acaba con ese final, por lo que ya nos estaba diciendo que quizá el final no fuera ese. Pero hubiera estado contento si el libro acabara ahí, pero ese en nuestro mundo, nuestras reglas, debo reconocer que me emocionó el doble porque pensaba que el libro ya había acabado, así que me alegro de que acabara bien. El romance de estos dos me ha parecido, como he dicho antes, muy natural. Me ha parecido que Brandon ha hecho un gran trabajo con esto. No es un libro de romance, pero me parece que está muy bien incluido. Era obvio lo que iba a surgir entre ellos, pero me ha gustado el proceso, que ha sido todo tan sutil y tan bonito, tan natural. En ningún momento acelerado, dando las páginas necesarias para que la semilla fuera germinando. Digamos como ese aprendizaje de los dos pues, va derivando en una profunda admiración y en un grandísimo respeto por lo que hacían y por quienes eran hasta acabar convirtiéndose en amor. Hay varios momentos de Yumi y Pintor que destacaría y quizá tengo dos que no sabría poner uno encima de otro. Por un lado sería el final, con Pintor haciendo el dibujo de Yumi en su trozo de pared, dibujo que tenemos al final del libro en el interior de la contraportada, que es un dibujo de la escena que están volando en el árbol, que ya de por sí es algo mágico volando en un árbol, que fantasía, ilustrada además magníficamente. Digamos que tenemos la imagen real y luego la versión de Pintor de ese momento, y me alegro además de haber reservado la edición física en Gigamesh por la ilustración que traía, que era exactamente esa, la de la escena de que Pintor recuerda de todos esos días que ha pasado con Yumi y que, digamos, yo también la conservaré como recuerdo, ya que quizá es el momento en el que empieza a surgir algo más entre ellos. El otro momento que más que momento es una escena completa que me encantó, es la visita a la feria, desde que deciden ir y cómo surge el ir allí, todo lo que avanza su relación durante esa noche, hasta el momento de vuelta a casa con la pesadilla yéndolos a buscar. Una escena que era la calma, digamos, antes de la tempestad, el momento de acumular fuerzas, antes ya de coger carrerilla hasta el final. Sobre los personajes secundarios voy a medio ordenarlos de menor a mayor interés, digamos de los que menos me han gustado a los que más me han gustado. Por abajo puede que se encontraran los académicos, quizá me ha faltado que amenazaran un poco más. En teoría hay un momento en el que te dan a entender que eran los malos, pero durante muchas páginas no hacen casi nada. La máquina quizá me ha resultado raro que la máquina fuera la mala del libro, pero me ha convencido con la explicación final a todo lo que estaba sucediendo en el mundo. Después tendríamos a Lee Jun y las asistentes de Yumi. Lee Jun como personaje al principio la odias un poco porque realmente te la presentan como la causante de que Yumi se sienta encarcelada y esté sufriendo por no poder salir de sus rituales. Pero después, y tras el desafío de Pintor, cuando este empieza a romper conscientemente los rituales, no hablo del principio, ya que Pintor al principio no tenía ni idea de lo que estaba haciendo, es cuando lo hace conscientemente, cuando Lee Jun tiene una reacción que no nos esperamos, porque en realidad está tan encarcelada como Yumi. No sé si me olvido de alguien importante, pero justo antes de llegar a lo más alto del top de personajes secundarios, pondría a todo el grupo de amigos de Pintor. Todos y cada uno me parecen distintos y maravillosos. Se me han hecho cortos todos los momentos que vivimos con el grupo y me podía haber alargado el libro por ahí todo lo que hubiera querido, que no hubiera puesto ninguna pega. Akane es la que lleva un poco el liderazgo de este grupo en su relación con Yumi, es la que más páginas tiene de todo el grupo, pero no puedo dejar de destacar a Toji con sus cosas de culturista, ni a Masaka la insomne, ni a Ifi con sus cosas de
de horóscopos. Igualmente, todo este grupo en el restaurante me recordó, no sé si habéis visto la sitcom Cómo conocí a vuestra madre, me recordaba esos momentos del grupo hablando en el bar distendidamente, cada uno con sus cosas y sus obsesiones. Obsesiones que a veces acababan con una intervención, que es justo lo que sucede aquí, además utilizando la misma palabra. Y por último, en el top de personajes secundarios, mención especial a diseño. Me encantó el personaje, cada vez que aparecía era sinónimo de información, de referencias, de momentos cómicos con sus excentricidades. Solo quería que volvieran continuamente al restaurante, tanto para conocer un poco más al grupo como para que diseño me diera más información. Me ha gustado mucho como personaje y espero que nos dé buenos momentos en futuros libros, que confío en que sí. Hay muchos personajes en el Cosmere, pero espero que tenga su espacio. Y sé que me estoy alargando mucho, pero no quería terminar sin mencionar las continuas referencias sobre el arte, ya que me ha gustado el cariño con el que Brandon ha tratado el tema, que es el hilo, digamos, conductor de toda la novela, que encaja perfectamente con Hoid, encaja perfectamente con los trabajos de los dos protagonistas y encaja con la investidura de este planeta que proviene de la esquirla virtuosismo. En general, para mí, un libro muy redondo en casi todos los aspectos. Y poco más, sobre el listado de referencias que tengo apuntadas, subiré un vídeo la próxima semana y tengo intención de, no tardando mucho, hacer otro vídeo hablando también sobre este mundo en sí, recopilando todas las características que lo hacen único, a modo de una especie de Ars Arcanum, tanto del mundo antiguo de Yumi como del mundo moderno de Pintor con la Mortaja y el Ion. No sé si será un solo vídeo o lo dividiré en dos. Pero antes de acabar, y para los más fieles que se quedan hasta el final, debo agradecer el apoyo que estoy recibiendo por parte de quienes os animáis a comentar y a suscribiros al canal. Sinceramente, no me esperaba que me viera nadie y ya somos más de 150 personas en tan solo un mes. Así que infinitas gracias, porque me animáis a seguir creando contenido de este universo que tanto me apasiona y a seguir desahogándome comentándolo por aquí. Así que, sin más, lo de siempre. Agradezco que dejéis un like si os ha gustado, que os suscribáis si no lo estáis y que compartáis el vídeo si creéis que puede interesarle a alguien. Muchas gracias por haber llegado hasta el final y hasta la próxima.